7 de la mañana con casi 10 minutos. Vamos con la información que nos trae Alejandro Castro. Ya está aquí con nosotros en el estudio del despacho Castro Cordero Asesores. Bienvenido. Hola Viri, buenos días. Gastón. ¿Cómo amaneces? Buenos días. Bien, muy bien, gracias. Eso. Oye, Alex, a ver, queríamos preguntarte, teníamos desde el otro día el tema para entender bien esto de los jueces sin rostro. Y ayer me mandabas algo, hay algunos países en los que es hasta ilegal. O sea, bueno, no sé si ilegal, pero no permitido. Bueno, en muchísimo no está permitido. Habría que explicar qué es, porque es un tema muy, muy largo. Que fue idea de, por cierto, de Calderón, del presidente Calderón. Vamos a explicar qué fue sucediendo, porque sí fue idea, pero él nunca lo planteó como tal. No. Él nunca hizo una propuesta. ¿Qué es un juez sin rostro? Es un tribunal especial que para juzgar delitos en específico normalmente se asocian a delincuencia organizada, a terrorismo y narcotráfico. Cosas muy graves. Cosas muy graves, exactamente. Y de gente muy mala que después te pueden andar correteando, ¿no? Ese es el punto. Ha habido varios países, ahorita lo platicamos, pero ¿cuál es el punto más importante que habría que ver? En los países en los que se llevó a cabo, son países que normalmente declararon un estado de excepción. ¿Qué es un estado de excepción? Bueno, vamos por partes. El juez sin rostro normalmente está asociado a dos cosas, a un estado de excepción y a una agenda de los políticos de extrema derecha. Entonces yo podría preguntar, ¿en qué estamos? ¿Nuestro presidente es de extrema derecha o es un estado de excepción? Yo contestaría que las dos. Okay. Yo tendría las dos. ¿Por qué un estado de excepción? Porque al momento en que el señor presidente lo propone y Monreal también lo está proponiendo, que realmente en México la idea es de Monreal desde el 2020, tiene un artículo en su página donde lo titula Ni plata ni plata ni bala o algo así, una ¿no? cosa así. Sí, me acuerdo. Y él lo propone desde el 2020, dice, estamos en momento de que debería de entrar en funciones el juez sin rostro. O sea, desde el 2020 estamos reconociendo que la delincuencia tiene al gobierno contra las cuerdas. ¿Por qué lo digo de esa forma? Porque en Colombia, cuando el único juez que dio la cara y que dijo, sí, yo era un juez sin rostro, eso dijo, nacimos porque los criminales habían puesto al Estado contra las cuerdas. Eso es el estado de excepción. Cuando hay una situación en el país que se sale de las manos del control, ¿no? Sí, pero en México está puesta en el artículo, está en el artículo 29 constitucional y dice, bueno, cuando haya invasión, no tenemos invasión, cuando haya una perturbación grave a la paz pública, que pudiéramos pensar que es ahí, o cuando esa perturbación ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. Recordemos cuando estuvo el COVID que se pedía declaren al país en estado de excepción. ¿Para qué? Para que el propio gobierno pudiera llevar a cabo muchas situaciones para la vacunación, para proteger a la sociedad. Okay. Bueno, ok. La pregunta sería, ¿estamos realmente en un estado de excepción? Si lo propone el señor presidente, ¿quiere decir que es porque está rebasado ya el país por el crimen organizado? Claro, y no hay forma de garantizarles la seguridad a aquellos que juzguen, ¿no? Sí. Vamos a lo que sucedió con Felipe Calderón. Felipe Calderón llevaba en el 2010, que es cuando lo propone, agosto de 2010, llevaba más o menos como 30,000 muertos. Okay. Para él ya era un exceso, ya era demasiado, y acababan de asesinar a un juez. Okay. Acababan de asesinar a un juez de un balazo en la cabeza. Ok. Él dice, no podemos seguir así. Esto es demasiado peligroso. Vamos a poner jueces sin rostro. Pero, por favor, Poder Legislativo, revise si se vale o no se vale. Realmente, en cuanto lo propuso, todo el mundo se le fue encima y le dijeron, es imposible. ¿Por qué? Porque viola muchos principios. Si ya nos vamos aquí al día de hoy, viola un juicio oral, lo primero que tiene que tener es publicidad. Y eso está en la Constitución, pero no solo está en la Constitución, está en los tratados internacionales de los que México es firmante. Está en la Convención Interamericana, está en el Pacto por los Derechos Políticos y civiles y políticos. No podemos ocultar al juez. ¿Por qué? Porque entonces uno ya no sabe. Si uno llega con ese juez, ya no sabe quién es, ya no sabe si el delincuente que está llegando mató a su hermano.
¿cuál imparcialidad podría tener? Claro. Si cometió el delito, porque no solo sería eso. La delincuencia organizada tiene alrededor de 20 delitos. Estamos hablando de robo, ¿eh? O sea, robo. Estamos hablando de robo de vehículos. En la carretera se roban un vehículo, es delincuencia organizada. Entonces es un poco complicado. Uno pensaría, bueno, realmente es con los malos. Sí, pero hay de malos a malos, ¿no? Uno normalmente lo asociaría al narcotráfico, a lo que vemos cuando en las noticias están los vehículos blindados, pero no necesariamente solo es eso. Ha habido países como Perú, con Fujimori, para combatir al Tupac Amaru, para combatir a Sendero Luminoso, que lo instauraron. Sí. También Colombia, Italia. En Italia es muy impresionante porque cuando lo ponen era un juez que pasando por un puente, ya era un juez sin rostro. Pasando por un puente, dinamitan el puente y muere. Y entonces se da cuenta Italia que no era necesario tener jueces sin rostro porque la corrupción del crimen organizado está en el sistema. Está en el sistema. Claro. Entonces, si queremos realmente una impartición de justicia sin peligro hacia los juzgadores, pues habría que pensar en reforzar el Estado de Derecho, ¿no? Primero, ¿no? Reforzar el Estado de Derecho, pero también el pensar en que necesitan una protección especial. Ahorita vemos que se le critica a los ministros que vienen que tienen camionetas blindadas. En mi opinión sería lo más normal que puede haber. Desde luego. Sería lo más normal. Si a cada juez se le otorga, cada juez que ve este tipo de delitos o que está con asuntos de este tipo, se le otorga una seguridad, no tendríamos que tener una violación a la Constitución, a los tratados internacionales, poniendo jueces sin rostro para poder ver que hagan su tarea. Tú decías ayer algo que teníamos mucha razón. Lo de la votación. Bueno, me parece un poco como irónico que por un lado nos pidan votar por alguien que está haciendo campaña, que claramente tiene que ser una figura pública en cierto punto, y luego, pues, ¿quién de ellos no? Pues, ¿quién falta? ¿No? O sea, ¿quién de ellos va a quedar sin rostro? Y sí, claro. Dentro de la información que leí ayer sobre el tema, hablaba de la evaluación. O sea, el hecho de tener un juez sin rostro, la secrecía evitaría que se pudiera dar a conocer la evaluación o a luz pública se pudiera evaluar el trabajo, las sentencias de los jueces. En Perú, cuando quitaron a los jueces sin rostro, más de 500 personas fueron liberadas, comprobado que fueron sentenciados o que estuvieron en la cárcel sin tener los elementos suficientes. Es el caso que me mandaste ayer, de una señora que... En Perú, exactamente. En Perú, que la perdonó. Que lo que dice la Corte Internacional es, no podemos hacer eso, no puedes conocer qué tipo de persona es el que está juzgando, pero sobre todo, se vuelven o se convierten en unas personas que califican la investigación, que el problema realmente lo tenemos en las fiscalías. Que las investigaciones de las fiscalías las califican porque nadie les va a cuestionar, porque nadie sabe quiénes son. Va a llegar un asunto y lo van ¿cuál es su tarea? Combatir la delincuencia organizada, ¿no? Claro. Si tiene algún indicio o cree que puede ser, pues lo va a sujetar a proceso y lo puede condenar. El problema es que ni siquiera el abogado de la defensa conocería al juez. No, nadie. Pues es que si no... Es totalmente absurdo. Y puede ser un niño de 17 años el que está decidiendo. En Colombia una de la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas dijo que lo peor que pudo haber pasado eran los jueces sin rostro, que fue un mecanismo muy inhumano y arbitrario. Sí, pero a mí no es que ya en la situación en la que vivimos, ya decirlo significa que el culto que hay alrededor del presidente es, no, ahora lo ponemos porque eso es lo que necesitamos, ¿no? Pero lo más increíble de la es gente, no hablo ni siquiera del presidente. La premisa inicial suena bonita, ¿no? O sea, el hecho de decir, sí, quien ejerce una sentencia sobre un criminal de alto nivel, secuestrador, homicida, narcotraficante, bla, 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 pues hay que mantener su seguridad garantizada. Entonces, esa premisa suena bien, pero no vemos todo lo que puede llevar detrás. Y no ha funcionado. Y el discurso es muy, muy distorsionado y muy raro. Si uno va a la información de seguridad que da el gobierno,
uno ve que están exhibiendo a los jueces con nombre y apellido que el gobierno consideró que habían dejado en libertad malamente a una persona. Pero también cuando hacemos el recuento de cuántos homicidios hay, cuántos delitos se cometieron, y en estos informes que nos da el Secretariado de Seguridad vemos cuántas personas fueron sujetas a proceso, por un lugar tenemos miles y por otro lado tenemos 3, tenemos 2. Sí. ¿Dónde está el problema? El problema no está en los juzgados. Claro que no. El problema está en las fiscalías. El problema está en la Guardia Nacional. Que la Guardia Nacional, lo que ya hemos platicado, no es un buen primer respondiente porque no tiene esa cultura, no tiene esa educación, que es el primer respondiente, la persona que llega a ver qué sucedió en el delito, y ahí empieza la investigación, ahí empieza una cadena de custodia, ahí empieza todos los informes, ahí empieza la investigación de ese delito, y cuando está mal desde el principio, el juez lo único que hace es ver si se cumplieron los requisitos de una detención, si se juntaron las pruebas. Pueden existir, pero si esas pruebas son legales. Y lo decía, estuvieron aquí una jueza y una magistrada que nos decían, oiga, nosotros no somos el ministerio. Nosotros, eso de que somos corruptos o de que los casos no se juzgan como se deberían, pues la verdad es que todo depende del ministerio y cómo arma sus casos. Nomás que están confundiendo a la gente y pues la gente se deja confundir, ¿no? Y porque poco se conoce. Realmente el Consejo de la Judicatura investiga a los jueces. Uno puede irse a quejar de un juez y puede decir, oye, yo considero que este juez hizo mal esto, y lo van a sujetar a una investigación y tendrá que contestar. Hay visitadurías en los tribunales. No son libres de hacer lo que quieran. El juez sin rostro es peligrosísimo. Lo interesante es que están tanto con la elección del Poder Judicial, de los jueces, de los magistrados, de los ministros, y con los jueces sin rostro, estamos violando tratados internacionales. Bueno, ya no va a ser inconstitucional porque nos lo van a poner en la Constitución. Sí, claro. Pero va a tener una inconvencionalidad. Totalmente. Y ahí quien nos va a decir que estamos mal es la comunidad internacional. Pero no decía el presidente Erdogan decía, uy, qué miedo, decía, ¿no? De la OEA. Bueno, es que nos vamos a salir del Tratado de Libre Comercio, nos vamos a salir de la Corte Internacional, nos vamos a salir de la ONU. La ONU ya se pronunció también, la relatora de Derechos Humanos de la Comisión de la ONU ya se pronunció, y no van a tardar en pronunciarse en cuanto a los jueces sin rostro, porque es lo más peligroso que puede haber para la sociedad. Ahí lo tiene. Lo vemos muy lejos, pero realmente está muy cerca. Muy cerca, ¿eh? Muy cerca. Alex, muchísimas gracias como siempre. Gracias, Gastón. ¿Todavía sin redes sociales? Todavía sin redes sociales. Pronto. Bueno, escríbale alejandro.castroc@outlook.com. Pronto ya le estaremos platicando. No lo hagas, me da envidia. Es una gran responsabilidad. Yo siempre considero que es una gran responsabilidad tener una red social. Bueno, cuando la tengas nos avisas. Claro que sí. Bueno, ahí lo tienes, Alejandro Castro del despacho Castro Cordero Asesores. Vamos a un corte.